Si no está mal de ser gordo, ¿por qué te ofende que te digan gordo? La manía que tenéis los que os sobra un poquito de peso. Yo digo, me estoy poniendo muy gorda, y ya te crees tú que lo digo por ti. No sé cómo decirte esto, pero hay que volver a hacer comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda. Peleas contra tus inseguridades, peleas contra el espejo, peleas contra los comentarios de la gente y a veces no es fácil, tío. No hay gordos con TCA. No hay gordos con TCA. Mentira, mentira. Aparte de que la palabra gordo no me gusta, la odio por todas partes, la palabra delgado y gordo las odio. Hay muchos tipos de TCA, o sea, no está solo la anorexia y la bulimia, como mucha gente piensa, y la anorexia tampoco es solo de estar delgada o delgado, la bulimia no es solo de vomitar, sino hay muchos TCA que tienen que ver con el deporte, con la obsesión con ciertos tipos de comida, con comer cosas que no son comida. Es que TCA no hay uno, hay todos los tipos que te puedas imaginar. No es una imagen, o sea, el TCA va mucho más allá. A lo mejor yo tengo un TCA y no se me nota, pero porque eres funcional y ese es el problema, que muchas veces sigues con tu vida y nadie se da cuenta, entonces no tienes salida. Cierto es que yo no lo sabía hasta que entré en este tratamiento, porque sí que vi gente que, bueno, pues que no cumplía el cuerpo normativo que la sociedad dice que hay que tener y también tienen un TCA. Mucha gente que hemos sufrido la anorexia también hemos pasado por después una fase de atracón. El motivo, pues que tienes hambre, o sea, no te dejas comer, al final tu cuerpo necesita comer, necesita esa energía y esa gasolina. Pero, por supuesto, hay personas con mayor peso que sí que tienen TCA y es muy duro porque yo veía gente que aparte le tocaba vivir comentarios en su día a día aún más duros, ¿no? Por el hecho de tener un peso diferente. Si una persona no está extremadamente delgada, no está enferma. Si una persona no está extremadamente delgada, no está enferma. Mentira también. Yo en mi tratamiento iba, bueno, una de mis mejores amigas del tratamiento con la cual aún tengo una relación estupenda. Ella, bueno, pues durante 10 años vivió una bulimia y nunca tuvo infrapeso. Yo conozco mucha gente que tú la ves y en la vida lo dirías, pero porque no es una enfermedad mental, no una enfermedad física, es una enfermedad mental de la que derivan enfermedades físicas. Esto me da mucha rabia que la gente piense esto, porque al final mucha gente se compara para estar más delgada y piensa que si no estoy en cierto peso no me van a ingresar o no necesito esa ayuda porque no estoy lo suficientemente enferma. Y no es verdad, tú tienes tu enfermedad al igual que otras personas en cierto grado distinto, pero da igual, tienes una enfermedad y necesitas esa ayuda y te la mereces. Incluso, bueno, en el día a día también ves a gente que ya no tiene una anorexia diagnosticada, pero bueno, sabes que hace tonterías con la comida y no tiene un infrapeso para nada, o sea, no está delgada. No tienes por qué estar delgado para tener para estar enfermo, para nada. Incluso en mi caso yo tampoco es que estuviera hiperdelgado y bueno, pues estaba enfermo. Yo creo que de cara al resto, o sea, muchas veces pedir ayuda es muy difícil, porque tú entras en un bucle que te salva de aquello que estás intentando evitar y no quieres salir de ahí, te tienen que sacar. Es mucho más fácil ver a alguien mal y sacarle de ahí si le ves extremadamente delgado, que si ves a una persona con un cuerpo normativo, si no convives con esa persona y ves las conductas, no se te ocurre que pueda haber un problema. Nos mandaron para Pekín y en Pekín cuando llegué dijeron que estaba muy gorda para trabajar allí y me echaron. Me dio muchísima ansiedad y además me dijeron, si quieres trabajar en China tienes que estar delgada como un palillo. Y a medida que iba bajando, pues más me gustaba, la gente te decía que lo guapa que estabas. Más y más y así como veía que a más flaca estaba, más trabajo conseguía, pues empecé a obsesionarme. ¡Wow! Flipante. Primero que todo dice que le dio ansiedad y lo pagó con la comida. Cuando yo entré en este tratamiento, cuando empecé en tratamiento,
Lo primero que me dijeron es, no pagues tus problemas con la comida es tu día a día. Entonces, bueno, pues es una pena que esta persona en concreto pues tuviera un problema y lo pagara con la comida. Pero ya lo otro me revienta, o sea, que porque no estuviera delgada como un palillo, no podía trabajar en China. Yo, por ejemplo, empecé a hacer ballet con 2 años y medio, entré en un conservatorio, estuve haciendo la carrera de la Royal Academy. Yo empecé a ver que amigas mías se iban a Inglaterra a estudiar ballet becadas porque eran una promesa del ballet y decía, joder, yo también quiero irme a Inglaterra, quiero bailar en la Royal Opera House, y entonces empecé a seguir canales de YouTube de chicas que bailaban en Inglaterra. Empecé a soñar con ir ahí y decía, ¿qué me falta? ¿Qué me falla? Yo iba todos los días a ballet y sentía que me faltaba algo, que avanzaba pero que faltaba un elemento que no llegaba. Y empecé a fijarme y dije, todas son mucho más delgadas que yo. Yo soy deportista y sí que es verdad que muchas veces, o sea, al ser, te piden estar en unos estándares de belleza fijos y que te lo miden mucho. Te dicen en competiciones tienes que comer menos, más, no puedes subir más de esto si no te quito de esta competición. Y es así este mundo, pero tiene que dejar de ser así. Empecé a perder peso y se me acabó el ballet, porque era insostenible, o sea, era un punto físico que no me permitía seguir a ese ritmo, entonces me tocó parar y se me cayó todo. Me quedé sin colegio, sin amigos, sin ballet, sin Inglaterra. A ver, yo al final hago natación sincronizada y el rendimiento, cuando bajé de peso, en mi caso, me afectó muchísimo, o sea, no aguantaba el frío de las piscinas, me tenía que salir a la media hora porque es que tiritaba, se me ponían las manos moradas, los labios morados, las apneas que tenemos que hacer, que requieren mucha disciplina y mucha capacidad que mi cuerpo en ese momento estaba guardando para mantenerme viva y que no podía usarla para mantenerme debajo del agua. Te lo quita todo porque no es un camino al éxito, nunca va a ser suficiente. Empiezas a perder peso y nunca es suficiente, siempre quieres más. Y el querer siempre más te acaba quitando todo lo que tienes. Entonces yo pensaba que perdiendo 10 kilos iba a llegar a la Ópera de Londres y perdiendo 10 kilos llega a una cama de hospital. Cuando empiezas el tratamiento es cuando ya ves lo duro que es, te da el golpe de realidad y es luchar contra tus pensamientos durante todo el día. O sea, es tener un monstruo en tu cuerpo, en tu cabeza, que te lleva como una marioneta. Y al final tienes que intentar que esas cuerdas que están en tu mente y en tus manos y todo, cortarlas. Me parece muy fuerte que a día de hoy el físico siga determinando si eres válido o no para un trabajo. En mi día a día en el trabajo veo un poco en compañeros y compañeras que aún sigue diciendo tengo que estar más delgado, tengo no sé qué. No, o sea, sé feliz, vive, disfruta. O sea, por favor, si un día quieres una pizza te la comes y si un día quieres un pescado a la plancha, pues te lo comes también, es comida. Una persona más gorda o más flaca es igualmente capaz que la que tiene al lado independientemente de su talla. Entonces, creo que hay que acabar un poco con lo que primero veo es con lo que me quedo. O sea, una persona es mucho más de lo que ves. Entonces, creo que hay que aprender a ir un poco más allá de lo que ves y interesarse por lo que hay debajo.